bien, y ya está conectado Cristian Leporati a nuestro Zoom, efectivamente. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido a La Voz de Hola los que Ale, sobran. hola Muchas Julio, gracias. hola Hassan. Hola, No, hola, Hola gracias a ustedes. Cristian, Cristian, ¿cómo ¿cómo estás? va? Sí, no, teníamos muchas ganas de conversar contigo porque, bueno, el gobierno cumplió un año ya y una de las críticas más fuertes de quienes llevamos años en las comunicaciones, o decepción también podría llamarlo de parte de algunos y algunas, eh, ha sido justamente la política comunicacional del gobierno. No sé si tú ves que hay una estrategia comunicacional detrás. ¿Y qué te ha parecido este primer año? Mira, no es fácil porque la política hoy en día, no solamente en Chile, en general en el mundo occidental, es la guerra permanente. Y en ese contexto es muy difícil construir una historia, un relato, construir una narrativa, ¿ya? La Claro. narrativa en verdad se va construyendo todos los días, cada minuto. Y esencialmente, más que el gobierno, el responsable de la narrativa son los ministros. O sea, en verdad, yo creo que los ministros, en el caso, yendo un poco a tu pregunta, Ale, puntual, el gran problema que ha tenido el gobierno, más allá de una oposición tremendamente vengativa respecto del gobierno anterior, le está pasando la cuenta, es una vendetta, en lo comunicacional, no le hace la vida posible. Más allá de eso también hay que decirlo, los ministros en general, salvo dos, tres, cuatro excepciones, son débiles en una capacidad de generar contenido de sus ministerios. Los ministerios no tienen equipos de comunicaciones pequeños, tienen equipos con periodistas Enorme. de 7, enormes, o sea, olvídate, yo estuve mucho tiempo en un par de ministerios y hablamos de equipos de 12, 10 personas, más las asesorías permanentes, más la asesoría de la SECOM. Entonces yo creo que hay un problema ahí de coordinación, de gestión, entre la Casa Central, entre comillas, la moneda, y los ministros. Yo creo que ahí han hecho un trabajo bastante débil. Creo que le ha costado imponerse. Ahora también no es fácil, hay que Claro, decirlo, los ministros tienen una pega técnica. claro. No están para salir en los medios a cada rato, es un mal hábito que tienen en Chile de medir cuántas veces los ministros salen, qué tan populares son. Es Sí, verdad, pero el en nuestra nivel de lógica que conocimiento tenemos, también. claro, en realidad, bueno, pero en nuestra lógica los ministros son también rostros del gobierno y tienen que empujar la moneda y el plan de gobierno adelante. Yo creo que en eso han habido bastantes problemas de gestión comunicacional. Y cuando hablo de gestión, es gestión, ¿no? O sea, de saber administrar las comunicaciones del gobierno, saber administrar los tiempos del presidente, saber administrar los tiempos de los ministros más relevantes en términos de visibilidad, de memorabilidad, de cariño, de aprecio, de credibilidad, por ejemplo. Entonces, en realidad, tú te das cuenta, por ejemplo, que la Carolina Toá se ha impuesto por Claro. su propio peso. O sea, la Carolina Toá no se ha impuesto porque hubo una estrategia del gobierno para imponerla a ella como un rostro del gobierno, una especie de premier que sustenta al presidente de la República, sino que se ha impuesto por sus propias habilidades, dotes y cualidades. ¿M? Pero en eso no hay una estrategia, yo creo. Después que haya venido después, sí. Entonces en eso yo encuentro que el gobierno, como en general le pasa a la generación millennial, ¿eh? La generación millennial, y yo no lo veo malo, eso. Pero cuando tú gobiernas un país puede ser complejo. La generación millennial normalmente es muy espontánea, ¿ah? Se va construyendo en el día a día. Pero tú en gestión comunicacional, particularmente con una derecha muy dura, muy negativa, como digo, pasando la cuenta, no puedes darte ese lujo, tienes que tener mucho más planificación y gestión. Así yo te diría, para cerrar el punto, que en general mi percepción es que habiendo un líder muy poderoso como es el presidente en términos emocionales, el gobierno ha hecho una mala gestión, pero por suerte hay una especie aquí de yin y yang, que no es suerte, también creo que hay planificación en eso. Tenemos un líder muy emocional como es Boric, que cuando se acerca a la gente, cuando discursea, cuando está en la calle, la gente se emociona. Y a su vez también tenemos un líder que es la contraparte de él, que es la Carolina Toá, que es un líder muy racional, muy frío, muy precisa. Y creo que esa dupla que está actualmente gobernando el país en términos comunicacionales, no lo digo en términos reales, efectivamente lo hacen bastante bien. Creo que es una muy buena dupla que hay que sacarle bastante más provecho comunicacional, Mira, cada no uno lo con había sus atributos. pensado, ¿ah? Sí, en realidad, Sí, porque Boric es como el cariñoso, el que abraza a la El gente. policía bueno y el El, policía malo, y ¿no? Carolina Toá, pero además también es como la que responde, y por eso le dicen la jefa seguramente, porque es como Seguramente. adentro de la moneda. Hay Porque un es como, poquito de machismo también en tu comentario, hay un poquito de comentario en tu machismo también, dicen por ahí, con eso de algunas que veces. toda es la jefa. Yo le quería preguntar algo a Cristian porque, Cristian, gustazo saludarte.
Nos seguimos Sí, por igual, ahí, por Julio. Twitter, pero bueno, tener una conversación así directa siempre está bueno. Oye, bueno, yo creo que está bastante claro que las herramientas del marketing o de la publicidad no se restringen solamente a las campañas, ¿no? Gobernar en gran medida es comunicar. Bueno, ya hemos pasado harto desde que Pedro Aguirre Cerda decía que gobernar es educar, ¿no? A pesar de que fíjate que la ministra Vallejo el otro día hizo un pequeño guiño a Aguirre Cerda cuando dice que hay que hacer pedagogía política, ¿no? Claro. Cosa que bastante interesante. Yo no se lo he escuchado, no se lo había escuchado antes a un personal de gobierno. Cristian, ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan los gobiernos hoy día, por ejemplo, para enterarse de la efectividad de los mensajes? Estamos en una época de la crisis de las segmentaciones, ¿no? No sabemos, digamos, vamos a cambiar el rating pronto, ¿no? Por una herramienta más conversacional, que no solamente mide lo que se ve, sino lo que se habla. Entonces, Cristian, no sé si tú nos podrías actualizar un poco ¿Vamos de a cambiar con el qué. rating? Sí, vamos a cambiar. Eso dicen. Lo dicen hace está un poquito como- atrasado. como Está 10 un poco años. atrasado, pero Ah. Cristian, ¿con qué herramientas cuentan los gobiernos hoy día para medir la efectividad de los mensajes comunicacionales? Mira, yo diría que la nueva política comunicacional en Chile la inauguró Piñera en Piñera 1. Yo jamás me voy a olvidar, yo en esa época era asesor de un ministro de transporte del gobierno de Piñera, y en esa época se inauguró en La Moneda, para el lado de la Plaza Constitución, un piso completo de personas que estaban dedicadas solamente a lo digital, a mediciones digitales, a meter discursos políticos, retórica política en las redes sociales, y estaban permanentemente, y tú te metías a esa sala, eran puros cabros jóvenes, Wow. estaban todos conectados, eso, y ahí de alguna forma, yo te diría, con esa campaña política y con esa comunicación gubernamental, Piñera inaugura en Chile el tratar de entender lo que pasa y adelantarse a lo que pasa con la ciudadanía a través de las redes sociales. De ahí en más, después, bueno, entró Bachelet, Piñera, después Boric, y el tema fundamental es la forma de medir la temperatura, no es la CADEM, no es Active Research, son parte del paisaje, pero en verdad los gobiernos actuales van midiendo la temperatura a través de los hashtags que van de alguna forma dominando la opinión pública en el día a día. ¿Y cuál es tu Por opinión de eso que eso? están ¿Cuál es tu opinión ¿Ah? de eso, Cristian? Que sea esa la forma, digamos, de medir. Sí. Mira, yo soy, uno hay que reconocerlo, uno también eso lo usa muchas veces en el sector privado para poder dirigir la opinión pública. Aquí la guerra son las percepciones. Aquí lo que importa no es la verdad, sino que es la percepción. La comunicación política no se trata de lo real, se trata de la percepción. La percepción es lo real. Por lo tanto, cuando por ejemplo nosotros vemos que estas últimas 3 semanas le están dando duro al gobierno con el tema ¿cómo se llama? El tema de ¿De de la los reforma? delincuentes que De la... ¿Ah? Ya, perfecto, de la seguridad, ¿De los indultos? de los No, indultos. del indulto, eso, gracias Claro. Julio. El tema de los indultos básicamente es imponer en la opinión pública la sensación desde el gobierno de que la delincuencia nos tiene superados como país, que estamos destruidos, que no podemos salir de la casa. Claro. Y tú cuando ves, claro, Santiago, por ejemplo, me carga hablar de Santiago no es Chile, pero Santiago son más o menos 8 millones de habitantes. Que haya un portonazo en el día es altamente probable. O sea, si tú vas a Nueva York, ¿cuántos asesinatos hay en el día? Claro. Pero bueno, acá es un tema. Entonces lo que quiero decir con eso, que en eso la oposición lo ha hecho muy bien porque impone en la agenda a través de los hashtags, a través de las redes sociales, va armando una retórica política que después los medios tradicionales lo empiezan a conversar, a discutir, y se quedan pegados en eso semanas, como son el tema de los indultos, ¿te das cuenta? Y eso obviamente te va golpeando, porque bajo la palabra indulto hay millones de hashtags que van diciendo hashtag gobierno inepto, merluzo, bla, 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 bla. Son millones de cuestiones. Claro. Y te van generando una sensación en el ambiente brutal. Y esas cosas son las cosas, Julio, que se planifican tanto en el sector político como en el sector privado. Claro. Hoy en día la opinión pública no se maneja a través de 5 o 6 medios, como cuando nosotros éramos unos lolos. No, ahora se manejan de otra forma. Sí, así. Se manejan indirectamente a través de las redes para después llegar a los medios tradicionales. Así hemos tenido que ir aprendiendo en el camino nosotros que partimos con máquina de escribir. Así. Claro. Y después, Qué locura. claro, y ahora Qué tenemos locura. que ser expertos en ¿Quién empezó redes con- sociales. Nosotros, yo en la Oye, Ale, universidad No, usaba Hassan- máquina de escribir. Hassan dice que es más joven. Nos mira con cara de... Es que Hassan es más joven que ¿Qué nosotros. patuvo? ¿Qué Pero patuvo, sí es más compañero? ¿Qué joven que patuvo? Con leve exageración. ¿Qué querías decir, Cristian? No, usted no sé si se acuerdan cuando eran más chicos,
hay unas famosas máquinas de escribir que la rompieron en la época, que eran las Olivetti, que inventaron Claro. una cosita redonda, que era una especie de objeto redondo donde estaban todas las tipografías, y que las secretarias, que ya no existen las secretarias, tampoco ya son parte de la historia, salvo excepciones, iban tipeando en esta super máquina Olivetti con esta cosa redondita, que te tiraba millones de tipos y te iban impactando en el papel, Mira. y era impresionante, pero uno ahora ve, claro, es Mi otra época, mamá es casi la prehistoria. era secretaria en esa época, po. Y era Mira. heavy como así. Mi mamá y tipeaba avanzaban. texto en la editorial Claro. universitaria. Eso sí que es Entonces heavy. tipea yo de hecho A una en mi velocidad en mi impactante. inicio debo confesar, por favor, jefes que me están viendo no vean esto, pero yo debo confesar que le pedí a mi mamá que me transcribiera algunas cosas pero en de esa más, en po. esa época. Bueno, Feliz. estamos derivando para otros temas, pero Oye, Hassan, Pensando ¿quieres que hacer yo una ayudaba a mi pregunta, mamá tecleando, pero máquinas de escribir Cristian? Ya, nunca sobrepasó tanto. un poquito, nunca claro. tanto. Ya. Bonitos mira. igual. Ya, Cristian, yo quería hacer me gustó mucho la frase tuya de la guerra de percepciones. Y al final, cuando uno comenta la política comunicacional del gobierno, por supuesto que termina siendo una especie de comentario sobre esta misma guerra, y de si va bien en las percepciones o va mal. A veces las encuestas son como los árbitros, ¿cierto?, que están dando los resultados. A veces son las redes sociales. Hay como distintas formas de determinar quién está ganando el partido. Pero yo quería preguntar una pregunta un poco más macro, porque hay, para hacer para hacer una súper sobresimplificación, hay dos formas de ver la política comunicacional del gobierno de todo su mandato. Uno es hacer cambios estructurales, que implica pelear con los medios existentes con la idea de cambiar el sistema en sí, ¿no? Que es tratar de incentivar la creación de nuevos medios, tratar de abrir el espacio que es fuertemente dominado por monopolios comunicacionales existentes. Y eso implica perder a corto plazo, porque uno echa encima todo lo que el ecosistema actualmente existente con la espera de hacer algo más a largo plazo. La otra forma es tratar de llegar a un cese de fuegos, sobre todo para un gobierno de izquierda, un cese de fuego con medios que son ideológicamente muy en contra, que es al final lo que hizo Tironi, ¿no? Con la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional. Lo que realmente quiere decir es: yo voy a tratar de conversar con la tercera, con el Mercurio, con los dueños de la prensa, para que no nos echen encima, sino que aceptan una visión un poco más moderada de la gobernanza. Y en eso Ascanio Caballo lo describe súper bien, ¿no? La primera vez que va Alejandro Foxley a conversar con los empresarios y lo empiezan a pifiar, ¿cierto? A Alejandro Foxley, o sea, le costó mucho a la concertación llegar a un momento de relativa tranquilidad con los medios, a costo de aceptar la existencia de los medios tal como están. Llega este gobierno de Gabriel Boric y a mi parecer está haciendo más o menos lo mismo. Está tratando de llegar a un punto de cese de fuegos con los medios, sacrificando en esto un cambio más estructural. Y la pregunta que te tengo es, si estás de acuerdo con mi evaluación de lo que están haciendo, y dos, si piensas que eso es la mejor estrategia, porque eso es la única forma de blindar al presidente y al gobierno. Uf, qué difícil, Hassana. A ver, creo que la mayor debilidad de este gobierno, en su electorado, en sus seguidores, en la gente que lo aprecia, es el gatopardismo. O sea, cuando tú planteas lo que planteas, de alguna forma es reposicionar un gobierno que no iba a ser gatopardista, lo vas a transformar en más de lo mismo, una especie de concertación capaz de negociar, que tampoco tiene nada de malo, es muy propio de nuestra identidad cultural, yo creo, es parte de nuestra identidad, definitivamente. Pero también hay que reconocer lo que tú planteas, Hassan, que hay un cambio generacional. Es otra generación que está asumiendo el poder, tanto en la izquierda, que le tocó gobernar con gente joven, distinta, nueva, y con una izquierda más tradicional, y con una derecha también que está cambiando. O sea, claramente hay un recambio generacional lento, pero también viene en la derecha. Y yo no creo que sea bueno, pensando en el futuro, una mirada más geopolítica del futuro, no creo que sea bueno que justamente en un gobierno que significa un punto de quiebre entre la historia política de Chile del siglo XX, con lo que debería venir en el siglo XXI, que sea otra vez un gobierno gatopardista, como lo fue
la concertación en el pasado, porque la concertación venía de un gatopardismo, porque no le quedaba otra, venía de una dictadura feroz, con un dictador que estaba todavía en el gobierno y por largos años estuvo en el poder, Claro, aunque no claro. estaba en el poder, hasta que se murió definitivamente. Entonces era otra mirada distinta y era otro origen, por lo tanto no puedes aplicar ese mismo criterio de gatopardismo para un nuevo gobierno que significa una nueva mirada de la política, más allá de los acuerdos, más allá de que hay que negociar a veces. Eso yo creo que desde lo comunicacional, que finalmente es mi especialidad, creo que no es bueno que este gobierno quede marcado en el futuro con un gobierno que fue un poco más de lo mismo. Pero Creo que le hace pueden, mucho daño eso. ¿Ah? pero pueden hacer algo distinto, porque tú dices, en el caso de la concertación, Sí, claro, no tuvieron pueden, otra opción. perdona, ¿Sí? pueden hacer algo muy distinto. Pero para eso, vuelvo al comienzo, Hassan, hay que tener gestión comunicacional, mucha planificación, mucho orden, mucha estrictez en eso. Cuando uno hace gestión comunicacional, tenemos que estar todos de acuerdo en eso y después aplicarlo y respetarlo. Y no arrancarse por una circunstancia cotidiana del momento de mandar todo a la cresta, ¿no? O sea, hay que tener gestión en esto, hay que tener planificación y yo creo que es un gobierno que tiene a su disposición, como lo tuvo el gobierno de Bachelet y de Piñera, en las redes sociales. Ahí se construye hoy en día el discurso político, ahí se construyen las percepciones. Y en eso la paliza que le ha dado la derecha desde el rechazo hasta la fecha al progresismo, no solamente al gobierno, al progresismo en general, es feroz. ¿Y eso Es es feroz. porque no se ha tomado en serio lo que tiene No, el yo poder creo- porque yo veo que los ministros, por ejemplo, tuitean, hacen Sí. programas, Camila Vallejo tiene su programa de Instagram, y ahora además están haciendo, bueno, este programa que lo hacen por YouTube, podríamos decir que es por redes sociales, y a mí me llama mucho la atención un tuit tuyo que comparto muchísimo, que es que a quienes llega el mensaje finalmente cuando haces un programa de este estilo, ¿verdad? Es solamente quienes ya te siguen. A tu gente. Claro, Claro. porque a través de un programa de YouTube, que además YouTube tiene un algoritmo que es bien complejo de superar, lo decimos desde acá, que lo sabemos mucho, entonces es como, es difícil de llevar a cabo. Si pudieses analizar un poquito aquello, porque creo que... Estamos de acuerdo con el diagnóstico, la pregunta es ¿por qué? Claro, si pudiese profundizar en esto de por qué se llega a tu propio público y no se llega a públicos nuevos, que debería ser la idea de algo que estuviese haciendo el gobierno, ¿no? Para poder llegar a otros públicos. Sí, claro, en el fondo la oposición lo que ha hecho en general, y la oposición lo que hace siempre, y lo hizo con la campaña del rechazo, es llegar a otro público. La derecha tiene una gran mirada estratégica y una gran capacidad de capturar las peores pesadillas de los chilenos y masificarlas. Y en ese sentido, eso es lo que no ha sido capaz de hacer el progresismo, y este gobierno tampoco. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en fondo al progresismo le cuestan algunos temas como la delincuencia, le Claro. cuesta el tema de los migrantes, con una mirada más humanista, entonces le cuesta asumir el rol más duro de gobierno, que bueno, de alguna forma lo están asumiendo ahora, pero siempre esa ambivalencia. En cambio la derecha lo tiene súper claro. Son pocos, saben que están en alguna minoría más bien conceptual, y tienen súper claro cuál es el tema de ellos. Contratan un equipo de asesores, como lo hicieron con el rechazo, que eran 3-4 personas, que lo hicieron muy bien con una agencia que es una agencia que maneja Diego Perry, que también hizo una gran campaña, que hace la campaña también ahora del Consejo Constitucional, Qué buen se repite en el plato, y en eso son súper claros ellos, son muy claros. En cambio la izquierda, se van por muchas derivadas, con problemas de consistencia, con temores de no ser consistentes en un mensaje, en una forma de ver la vida, y en el fondo, a tu pregunta, Ale, con eso se pervierte todo, porque finalmente no hay claridad, no hay unidad. Y en eso siempre la derecha, en su simpleza, porque la base de la derecha no es ideológica, es económica, es un modelo de economía, es un modelo capitalista, neoliberal. Ese es el sustento filosófico, que no es filosófico, insisto, es económico. Claro. Y es muy simple. Y lo simple siempre es fácil de comunicar. Claro. Y uno siempre va a estar de acuerdo. ¿Te das cuenta? En cambio, la izquierda es muy diversa, tiene Acá hay muchas un ejemplo derivadas. muy bueno Y ahí que se tú, complica. que tú das, aquí que es en la tercera de este fin de semana, ¿no?
Y lo que dice abajo, que dice índice de terrorismo global, Chile ocupa puesto 17 en el mundo y es el segundo peor en la región. Arriba tú pones, en comunicación política la percepción de la realidad es la realidad. En el índice de terrorismo global, Chile ocupa el lugar 17 de países sin conflicto. Y los mapuches son las brigadas rojas, un conflicto manipulado por la derecha y la ineptitud policial. Qué interesante comentario a esa noticia que fue difundida. Claro, yo dije, pero ¿cómo? Dije, segunda en la región, dije yo, qué cosa más extraña. ¿De dónde? Claro, ¿de dónde? O sea, ¿cuándo está el terrorismo? ¿De verdad? Pero, Ale, pero eso que tú estás viendo en la portada de hoy día, de la tercera. Es de hoy, día, mira, pues pensé que era... Es de hoy, la portada de hoy de la tercera. Es bien, eso cómo lo manejas comunicacionalmente, después te vas a las redes sociales y vas a ver probablemente en distintas redes que están hablando de este tema. Claro. Y ahí van los famosos y benditos hashtags. Entonces va generando una sensación, en este caso puntual, de que los mapuches son malvados, de lo que los mapuches son extremistas, que todos los mapuches son unos criminales. Exacto. Cuando en realidad finalmente nos hemos dado cuenta en este gobierno que lo ha hecho muy bien, han empezado a aparecer de efectivamente quienes se roban, que hay robos de madera acá, esto es un negocio. ¿Quiénes eran los cabecillas del robo de madera? Ningún mapuche. Claro, ¿te das cuenta? Y estamos en pleno siglo XXI, o sea, estamos hablando de que hay drones, de que hay unas tecnologías increíbles, entonces, en verdad, por eso ahí también yo hablo de la ineptitud policial, que es finalmente una ineptitud relativa, porque uno se pregunta muchas cosas, o sea, una zona que es bastante pequeña, igual yo sé que es boscosa, que a veces no es fácil, Claro. pero tenemos unas tecnologías increíbles, cosa nomás de ver la guerra de Ucrania, entonces, es raro, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto va generando un ambiente, un medio ambiente comunicacional que va generando algunos hitos en la mentalidad de los chilenos, en nuestra identidad. Mapuche es malo, el tema de la delincuencia, que el presidente indulta a delincuentes, cuando todos los presidentes lo hacen, es una prerrogativa de los presidentes. Exacto. Pero en este gobierno es un punto político que la derecha la ha sacado, olvídate, yo ayer leía la noticia, no sé si la vieron anoche en los noticiarios, sí. El Canal 7, canal de todos los chilenos, abrió con el tema de los indultos. Después tú vas en la mañana a la radio, todos hablando del tema del indulto. Entonces con eso vas dirigiendo el tema y vas generando un punto político. Yo nunca había visto que realmente algún medio de comunicación antes se dedicara a sacarle el prontuario a todos los indultados por cada uno de los presidentes, que fueron muchísimos más que los indultados que tuvo Boric. Hassan. Sí, quería volver a una cosa que dijo Cristian sobre la manera en que la izquierda ha perdido, o el progresismo, no solo el gobierno, sino todo el progresismo ha perdido, no solamente después del plebiscito, sino en toda esa campaña anterior. Y habla de cómo la derecha en su simplicidad, porque tiene un mensaje que puede contradecirse, que puede ser incoherente en términos académicos, pero es un mensaje simple que se repite todo el tiempo, y puesto que la base no es ideológica, sino que la base es de intereses económicos, puede hacer eso. La izquierda no puede hacer lo mismo. Creo que he sido justo con tu comentario, ¿cierto, Cristian? Sí, exacto, sí. Entonces quería preguntar justamente por eso. Entonces, es cierto que hay una tendencia dentro de Apruebo Dignidad de hablar con alturas de miras, de un cierto mojigaterismo en su forma de comunicar, pensando que la verdad, buenismo, sí, eso es, como pensando si la verdad académica está expresada suficientemente como respuesta a la noticia falsa, va a poder ganar, como si la verdad, por solo ser verdad, va a triunfar en términos comunicacionales, y sabemos muy cierto que no es así, que hay un tema emocional, hay una serie de condiciones para poder tener un debate racional, y cuando no se dan las condiciones, sobre todo emocionales y de percepciones básicas, no va a triunfar la verdad solo por verdad. Pero eso es una dificultad que uno podría entender de parte de expertos en política pública, técnicos del gobierno, incluso algunos de los políticos que no tienen experiencia en el Ejecutivo. Pero el gobierno tiene periodistas, tiene equipos comunicacionales que están ahí precisamente para poner el mensaje más complejo y más matizado en un lenguaje simple que se puede repetir y que se puede enfrentar al discurso emotivo de la derecha. Entonces, ¿qué ha pasado con esos equipos? ¿Qué ha pasado con las personas encargadas precisamente de enfrentar eso? No solo del gobierno, sino de todo progresismo, como dices. ¿Cuál sería el diagnóstico de ese fracaso? Mira, sí. Antes de eso, cuando yo hago clase,
tú hablabas de las emociones, que efectivamente en comunicación política la emoción es lo esencial. Y siempre les digo, oye, ojo, que bueno, cuando fue la Revolución Rusa, efectivamente fue una revolución de mucha razón, de mucho discurso. Trotsky, Lenin, todo esto discursiaban mucho. Sí. Pero después Mussolini y Hitler llegan al poder y ellos solamente le hablan de la emoción y de ahí nunca más se despega la política y de ahí en adelante siempre se habla de emoción, siempre la política es lo emocional hasta el día de hoy. En ese sentido, y yendo a tu punto de la emoción, Hassan, yo creo que este gobierno es gente joven, por suerte, porque eso implica una forma de hacer las cosas distintas, eso lo aplaudo, pero también eso de ser gente joven creo que los golpearon muy fuerte en el primer año, con algunos errores también mediantes propios, y creo que los errores se comieron la comunicación, una estrategia comunicacional, de emociones. El progreso, el cambio, como fue la promesa de este gobierno en la campaña política presidencial, era el cambio. El cambio es tremendamente emocional. Es como cuando tú en publicidad dices, esto es nuevo. Mentira, no hay nada nuevo en el mundo de los productos. Todo un reciclaje. Entonces si dicen nuevo y la gente dice, nuevo, y corren a comprar. Sí. Y si tiene un buen precio, mejor. Así es la cosa. Entonces, en ese contexto, el gobierno, yo creo que se perdió la parte comunicacional con los ataques, con las circunstancias, lo que pasó al comienzo con la ministra Siche, y después de ahí en adelante han pasado varios eventos muy bien manejados, también hay que decirlo por la oposición, ha sido muy hábil, y en esa habilidad de la oposición, el gobierno ha perdido el norte, porque tú tienes que tener siempre en comunicación política dos niveles en la comunicación de gobierno. El nivel de siempre, que se mantiene los 4 años en teoría, ¿Ya? una cierta narrativa, un cierto cuento, una historia, que en el caso del cambio como concepto es la emoción, es el cambio por la mujer, por los niños, por la igualdad, etcétera, etcétera. Es un concepto muy poderoso y eso es pura emoción. Sin el cambio no hay razón. Claro. Después le puedes meter cifras si quieres. El cambio, miren, lo estamos haciendo en esto, miren los colegios, miren el tema de sustentabilidad. FONASA. Eso, claro, FONASA, etcétera. Pero la ministra de Medio Ambiente es poderosa como marca, te das cuenta, y le han sacado muy poco provecho. Entonces yo creo que le falta volver al origen, a tener esa base de la mesa sobre la cual comunicar permanentemente, más allá de las circunstancias, de lo cotidiano y de los ataques permanentes y de los errores propios, que siempre en un gobierno hay. Entonces yo creo que falta eso, falta retomar, Hassan, el concepto del cambio, dotar más de emoción al gobierno sin perder lo del día a día, lo cotidiano, que eso ya es pega de la comunicación gubernamental de los ministros. O sea, yo creo que la SECOM tiene que hacer un trabajo mucho más potente en volver a retomar el tema original de la campaña política y dejarle a los ministros los temas que corresponden a lo cotidiano. Y más gestión siempre la gestión es fundamental. Y también en eso yo creo que han fallado, han tenido una mala gestión de los equipos de la moneda con los equipos de los ministerios. Claro, claramente no había una gestión muy coordinada ahí. Eso, porque política Perdona, política pública sí se ha hecho bien, gestión y lo han hecho bien. Para cerrar el punto nomás, para cerrar el punto, cuando lo hicieron bien, ¿cuándo fue? En el verano los incendios. Claro. Funcionaron perfecto. Y miren cómo subió en las encuestas el gobierno. Totalmente. Y A esa nivel es de la percepción. verdad. O sea, podrían hacerlo con otras cosas también, pero yo decía, prevención del delito. Porque yo sé cuánta plata por las cosas de los gobiernos locales, sé cuánta plata se está poniendo en eso. Y es muchísima. Se están cambiando las luminarias prácticamente de todo Chile, por ejemplo. Claro. Exacto. Ese tipo de cosas se tienen que contar porque son importantes Pero para eso la no se dice. percepción de la seguridad. por Eso ejemplo. no, Claro, pero eso no lo se de dice, ¿te FONASA, das el cuenta? copago cero, muchas más historias sobre eso que la gente ha terminado subiendo por iniciativa propia a las redes sociales. Me acuerdo de Néstor Cantillana, que lo hablamos el otro Sí, día, claro, lo hablamos. Baradit, que también lo contaba. Su mamá en el hospital de Angol, Claro, pero son atendida. historias que personas han decidido contar, pero podrían sacarle muchísimo más provecho a eso. Bueno, hay tanto a lo cual están haciendo bien que podrían sacarle provecho, pero no se hace. Y ahí yo creo que Ale, estoy de acuerdo. Ale, Hay y que en eso mantener también- ese relato. Oye, va a ser con el mismo punto tuyo. ¿Y por qué ha pasado, se ha perdido fuerza en esto? Porque en el fondo la SECOM se ha dedicado a proteger al presidente de los ataques. ¿Se dan cuenta? Cuando Y no con es eso necesario. también Claro. ha perdido foco el gobierno, ha perdido foco en apuntalar al presidente y no preocuparse de otras cosas, ¿te das cuenta? Como lo que tú estás planteando, que son las cientos de historias
entre comillas, del día a día del gobierno, de cualquier gobierno, y de este en particular, que no están siendo contadas. Y por eso que el gobierno saca, como señalaba Hassan anteriormente en un buen punto, saca este canal propio en YouTube, que no tiene ni una utilidad, porque finalmente solamente le va a informar, lo que es bueno también, va a informar solamente a los seguidores, que no es malo tampoco, pero no está capturando a quienes finalmente van a votar no sé, en un año más para los alcaldes, después para las presidenciales y todo, y lo que viene. Exactamente. Mejor ni hablar de este año, con la constituyente. Tal cual. O sea, yo creo... Sí, a mí me gustaría tomar una cosita antes de que ya cerremos con esta súper buena conversación con Cristian, y que y que tiene que ver con lo que tú dijiste, Cristian, que es primera vez que lo escucho decir con hechos concretos de esta campaña que hubo, ¿no? Y orquestada por una agencia de publicidad que tú lo mencionas, y que tú también auspicias que se va a repetir, ¿no? Que auspició el rechazo, ¿no? Y que ahora va a auspiciar nuevamente una posición, no sabemos cuál, para la nueva elección constituyente. Ahora, ¿qué se hace para contrarrestar una campaña de ese tipo, Cristian? ¿Cuál es el antecedente? ¿Hay antecedentes de que se pueda contrarrestar una campaña del terror? Hay gente que ha salido cancelada y ha salido pero totalmente atacada cuando ha denunciado una campaña del terror durante el plebiscito en el que ganó el rechazo. Entonces, ¿qué se hace contra eso, Cristian? ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué debe hacer la SECOM y qué es lo que no está haciendo? Hagámosle una asesoría gratis a la SECOM, Cristian. Mira, cuando este gobierno fue elegido y se instauró en marzo del año pasado, inmediatamente la derecha, y creo que por ahí va el camino, dijeron: nosotros vamos a inventar un gabinete paralelo para poder atacar permanentemente al gobierno. No sé si lo hicieron, pero en todo caso como que parece... Tienes toda razón, se dijo. ¿Te acordáis? Sí, me acuerdo perfecto. Gabinete de las sombras. Bueno, yo creo que entonces en ese sentido falta estrategia al gobierno, sabiendo lo que viene, que son 2 elecciones, la del 7 ahora de mayo y la que viene después a final de año, creo que en noviembre, a finales de noviembre. Hay que tener una especie de, sabiendo el perfil de la derecha, que uno ya lo conoce, es muy fácil eso, ya saben más o menos por dónde van a ir los ataques, tener un perfil de voceros, de rostro, que estén permanentemente respondiendo los ataques del gobierno, o sea, perdón, de la oposición en estos aspectos que estamos hablando, de la constituyente, en sus 2 instancias, la del mes de mayo y la del mes de noviembre, y que esos voceros no aguanten ninguna. Y que además esos voceros o rostros también tengan todo el apoyo digital tecnológico para poder opacar lo que digan republicanos, lo que digan todos estos partidos que son como de extrema derecha, que están tratando también de borrar del mapa a la derecha tradicional. Entonces van a disparar muchos argumentos muy duros, muy fuertes. Ahora, y solamente para cerrar un poco el punto, Julio, el gran problema que tiene el proceso que se inicia en mayo, con elecciones, digamos, y la franja electoral, pasa por una performance, que es hacer sentir a la ciudadanía de que aquí hay una participación ciudadana real, ¿ya? Y yo creo que la estrategia comunicacional de la derecha, y también creo que de la izquierda, va a ir un poco por dotar a este evento magno, que es la nueva constitución, todo el proceso, de una sensación de percepción de que una participación real, ciudadana, como fue el plebiscito de entrada. ¿Ya? Y para eso está el Consejo Constitucional que se va a elegir, que son gente elegida por ustedes, y además están los diálogos de participación de la Universidad Chilena. Yo creo que eso va a ser un poco el trabajo que va a intentar hacer el gobierno, la izquierda y también la derecha, con los detalles de siempre, que es la diferenciación en términos de cómo manejar la delincuencia, los temas económicos, el tema de salud, la reforma previsional, etcétera, que son las cosas propias ya de cada mirada política, pero por ahí va la cosa, yo creo, en tener personas que se enfrenten eficaz y efectivamente a los imaginarios que van imponiendo en las redes sociales y en los medios la oposición. Esto es una guerra, Julio, de imaginarios. ¿Quién tiene la capacidad de imponer un imaginario y una percepción determinada? Es el que va a ganar este año un poco las 2 elecciones que tenemos en ciernes. No es fácil, No. Pero en verdad las herramientas están, la derecha la usa muy bien, tiene muy buenas agencias digitales, con muy buenos ejecutivos, con gente muy creativa,
creo que y eso también va un poco para lo que siempre Hassan planteaba, de qué hacer, va por ahí también, va a tener lo mismo, o sea, oye, no inventemos la cuestión. Si ya la derecha la inventó, oye, repliquémosla y hagámoslo mejor. Usemos esas herramientas también. Yo Claro. concuerdo plenamente con eso. No hablo de lo político, hablo de lo técnico nomás. Sí, ¿ah? solamente Sí, en términos técnicos. Eso Ya saben. son las herramientas que existen, usémoslas también. Ya Úsenla. saben, ya saben, ya. Exacto. El profe, Cristian el profe Leporati. Leporati nos acaba de dar una asesoría gratis, pues no le digamos que pase boleta porque no sería feo. Muy bien. Un abrazo, Cristian Ya. Leporati. Que le vaya Muchas bien. gracias por estar esta Muchas mañana gracias. Chao, Cristian, aquí gracias. en Buena semana. Chao. La Voz de los que Sobran. Gracias, igualmente.